Bueno, vamos a comenzar. Permítame compartir pantalla con nuestro material, ¿correcto? Porque el tema que vamos a desarrollar ahora no solamente es interesante, es sumamente esencial porque literalmente es la piedra angular de todo el sistema jurídico, ¿correcto? Es literalmente tan significativo que nos va a permitir dar un pequeño preámbulo muy importante y referencial. Cuando hablamos de hecho, de acto jurídico, de negocio jurídico, tenemos que tomar en cuenta algunas condiciones muy características, ¿correcto? Primero, vamos a desarrollar esta evaluación y vamos a borrar esto porque son los elementos preexistentes. Entonces, normalmente en el ámbito de la evaluación de todo lo que nosotros tenemos en nuestra realidad social, siempre va a estar vinculado en 3 niveles, ¿correcto? Esos 3 niveles siempre los vamos a desarrollar bajo una perspectiva muy especial, ¿correcto? Recuérdense, mis queridos amigos, que literalmente todo va a estar siempre vinculado ¿a quién? A la persona humana. Porque es él el principal elemento sobre el cual todo nuestro sistema jurídico se desarrolla, ¿correcto? En segundo término, tenemos que hacer mención que esta persona no se desarrolla individualmente ni excluyentemente, se desarrolla en un ámbito de una sociedad, ¿correcto? Esa persona, esa sociedad, finalmente se desarrolla en un contexto de un Estado. Esa relación que nosotros siempre la vamos a tener porque literalmente nos hemos desarrollado en un sistema constitucional que lo ha desarrollado, ¿qué es lo que nos va a permitir? Señores, nos permite detallar un elemento esencial. ¿Saben cuál es ese elemento esencial? Muy bien. Ese elemento esencial se denomina, ¿qué cosa? Contrato social, ¿correcto? Ese contrato social es absolutamente referencial. Ese elemento es tan significativo que nos va a permitir, ¿qué cosa? Ubicar una referencia muy importante. ¿Cuál va a ser esa referencia muy importante, señores? Que ese contrato social va a ser establecido en función de lo que determine, lo que desarrolle la persona en interacción con la sociedad. ¿Por qué? Porque fíjense, sobre la base de ese contrato social, ¿correcto? Vamos a entender que las personas se desarrollan en 2 niveles, a nivel de intereses y a nivel de derechos. A partir de este contexto que es absolutamente esencial y que está detallado en el artículo 6, título preliminar del Código Civil, nosotros, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? En el contexto social, señores, unas valoraciones. El valor moral, el valor económico, eventualmente el valor social o el valor político de cualquier referencia. ¿Correcto? Vamos a poner el valor económico por temas de espacio al final. ¿Correcto? Y eso nos permite indicar una referencia muy significativa. Literalmente todo está relacionado con lo que también vemos en nuestra sociedad. Y finalmente recuerden que el Estado va a desarrollar su legislación en función de ¿qué cosa? De un sistema jurídico. ¿Correcto? En base a ese sistema jurídico es que vamos a tener toda una legislación que se pueda desarrollar, pero no solamente en función de nuestro sistema jurídico. Recuerden hoy por hoy que existen los tratados internacionales que evidentemente nos vinculan, ¿correcto? Entonces, si nosotros vamos a tomar en cuenta estas características sobre las cuales desarrollamos muchísimos valores, tenemos que tener en cuenta que esa relación primigenia
sobre la cual hemos desarrollado intereses, derechos, también se va a vincular, ¿qué cosa? Con un factor absolutamente referencial para poder indicar cómo es que esa relación se va a establecer. Pero muy bien, cuando esa persona entonces comienza a relacionarse con una sociedad, con un Estado, para entender algún nivel de valoración, recuérdese, esa persona se relaciona. Por lo tanto, el nivel inicial de relación será, en primer término, con otras personas. ¿Correcto? ¿Y por qué es importante y especial que se relacione con otras personas? Porque si no puede determinar qué es lo que va a establecer con otras personas, literalmente no hay necesidad de evaluar nada jurídico. ¿Correcto? Por eso es que cuando interrelacione con otras personas, ¿qué es lo que se tiene que tomar en cuenta? En primer término, ¿qué cosa? Su legitimidad y B, su legalidad. Una vez que se evaluó ese contexto con otras personas, también se tiene que tomar en cuenta con respecto de la naturaleza, ¿correcto? En otras palabras, el individuo forma parte de la naturaleza, pero esa condición de relación con la naturaleza le va a dotar de algunas características, ¿correcto? Es posible de transformar su realidad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede ocupar, poseer un territorio, porque eventualmente puede transformar un árbol en madera, en frutos, porque eventualmente puede capturar dos animales y a esos animales puede hacerlos procrear, ¿correcto? Tiene la capacidad de transformar positivamente como también negativamente, ¿correcto? Por ejemplo, puede provocar, ¿qué cosa? Que de repente se va a un lago y puede capturar peces y esos peces los venda. Para la naturaleza será algo negativo porque inclusive puede depredar, ¿correcto?, a toda la fauna, pero para él será positivo, ¿correcto? Entonces, en el ámbito de la relación de una persona con los elementos que le rodean, va a ser sumamente importante, pero también recuérdase que en una sociedad ocurren diferentes elementos, ¿correcto? Normalmente la sociedad siempre se ha entendido como un pueblo, como un elemento absolutamente excluyente. Y hoy por hoy, señores, ese concepto de sociedad única, de sociedad excluyente ya no existe, ¿correcto? En la actualidad, el concepto de sociedad implica variación. ¿Por qué? Porque recuérdese que todas las sociedades son diferentes. Surgen, por ejemplo, valores socioculturales, culturales y lingüísticos inclusive diferenciados. No es lo mismo un matrimonio en una zona urbana que un matrimonio en una zona andina o amazónica. ¿Correcto? A pesar de que en ambos casos se generan las mismas condiciones, las sociedades son diferentes. Y por eso es que es muy importante entender qué cosa, el valor es muy importante entender el valor que adquiere la multiculturalidad. ¿Correcto? Por ejemplo, vamos a ver y vamos a analizar el contexto de los hechos. Para una persona nacida, criada, desarrollada en un ámbito urbano, el contexto del transcurrir, el concepto del fluir de las aguas en un río es irrelevante. Pero para una persona andina, para una persona amazónica, para una persona indígena, el concepto del río es que sea de un ente vivo. Inclusive ni siquiera es una cuestión solamente aplicable a un determinado grupo de personas en el Perú. Corte Constitucional colombiana, Corte Constitucional ecuatoriana, Corte Constitucional argentina, Corte Constitucional boliviana, han detallado que la naturaleza es un elemento vivo y por lo tanto tiene que asumirse bajo otras condiciones y características totalmente distintas. Por lo tanto, esos hechos que van a producir algo
evidentemente van a tener una connotación jurídica, ¿correcto? Por ejemplo, en las situaciones en las que se quiere depredar bosques, en las que se quiere contaminar, por ejemplo, ambientes, o en la que se quiere hacer actividad extractiva en contra del desarrollo del ecosistema. Y ahí nos damos cuenta que la sociedad está cambiando y la sociedad tiene que tomar en cuenta otros valores. Y eso es muy significativo porque los estados, ¿qué es lo que van a hacer? Van a modificar su legislación en función de sus intereses. Recuérdense, señores, en primer término, que la ley es un producto del poder, ¿correcto? La ley responde a una necesidad de control de algo. No se crean leyes de la nada, no se crean normas que eventualmente busquen el bien general de forma absoluta, porque por lo general siempre hay un grupo que sale perjudicado. Es cierto, el concepto del bien mayor, el concepto de la utilidad de la res pública, correcto, cosa pública, busca beneficiar a la gran mayoría, pero la gran mayoría no va a tener el mismo valor de toda la colectividad. Por eso es que es importante entender que ese contrato social se estableció siguiendo las pautas de John Locke en el siglo XVIII, ¿correcto? Pero Rousseau y Montesquieu lo desarrollaron ya desde una perspectiva totalmente distinta, porque los sistemas jurídicos son diferentes, ¿correcto? Acuérdense que John Locke es del sistema jurídico anglosajón, common law, y Montesquieu y Rousseau son del modelo del sistema jurídico que nosotros tenemos, romano-germánico canónico, ¿correcto? Entonces, ante esas perspectivas, fíjese que van a haber diferentes circunstancias que van a tener diferentes categorías, ¿correcto? Por ejemplo, el nacimiento de un ganado, que para nosotros es un hecho natural, genera una condición legal. El dueño de la vaca es el dueño también del becerro, ¿correcto? Por accesión. Hay condiciones naturales que pueden tener un valor jurídico. Un valor jurídico, por ejemplo, en el caso de la muerte, ¿correcto? En el caso de la muerte, ¿ya? Si nosotros comenzamos a observar objetivamente en nuestra legislación, el muerto se convierte en un bien. El muerto dejó de ser una persona. El muerto se convierte en un bien. Por eso es que la familia es la titular del cuerpo. Por eso es que hay muchas controversias, por ejemplo, cuando se evalúa la ley de donación. El vivo, que estaba eventualmente en un accidente y tiene en su DNI que dice, sí, yo puedo donar, correcto, entre que se le va preguntando a la familia y todo lo demás, si muere, ese vivo ya no puede disponer de sus bienes, pues ya no lo está. Ese vivo ahora se convierte en un muerto, en un bien que es de propiedad de la familia. Y la familia por eso es que no quiere hacer donaciones, porque es el titular. Y fíjense que un hecho natural, aún siendo producto de una circunstancia X, como por ejemplo un accidente de tránsito, puede provocar diferentes referencias. Es lo mismo que, por ejemplo, ejecutar un acto de conducir. Una persona sobria, con experiencia manejando, no va a querer cometer un accidente. Una persona en estado de alteración, que puede ser por drogas, que puede ser por ingesta de alcohol, o que puede ser por una situación de crisis psicológica, no va a tener el mismo factor y se convierte en un peligro potencial porque puede hacer daño, ¿correcto? No es lo mismo que un soldado. Un soldado tiene la capacidad de discernir qué hacer y no hacer. Y si bien es cierto, está sujeto a lo que le diga su autoridad o su jefe, en casos especiales, tiene la facultad de decir, no, no voy a matar gente civil, no voy a ejecutar algunos actos. ¿Por qué? Porque si no tiene esa autonomía, él será responsable de delitos de genocidio, eventualmente. ¿Eso cuándo se determinó? En los casos Nuremberg y casos de Tokio, en 1945-1948. Entonces, véase
que en este contexto de introducción, el punto que nosotros vamos a analizar es literalmente el elemento que preexiste a toda la evaluación legal que vamos a hacer. No solamente en el ámbito del derecho civil, sino también en el ámbito del derecho penal, del derecho público, del derecho constitucional, del derecho de familia, del derecho procesal, etc. ¿Correcto? Por ello va a ser muy importante entender que esos tres elementos, hecho jurídico, acto jurídico, negocio jurídico, no son iguales. ¿Correcto? Es más, lo más probable es que inclusive se puedan establecer subcategorías. ¿Correcto? ¿Y cuáles van a ser esas categorías? Ahora se las voy a mencionar. El negocio jurídico, señores, forma parte, porque es una subcategoría del acto jurídico. ¿Correcto? En otras palabras, todo acto jurídico, todo negocio jurídico se desarrolla. A ver, ¿cómo hago para que los dos salgan juntos? A ver, un ratito. Traer el frente. A ver, espérame, la falta de práctica. No me está permitiendo. Algo más práctico. Le eliminamos el relleno. Ya está. Entonces, todo acto jurídico, correcto, es el género frente al negocio jurídico. El negocio jurídico es una subespecie. Pero ahora viene otro gran detalle. Respecto a los hechos jurídicos, nos vamos a dar cuenta que todo acto jurídico es un hecho jurídico. Y ahí viene ya una categoría mucho más especial, mucho más rica, porque nos vamos a dar cuenta que los actos jurídicos son hechos jurídicos y los negocios jurídicos son actos jurídicos. Véase esa subcategoría porque finalmente nos va a permitir detallar esa correlación, ¿correcto? Ahora, hay hechos jurídicos que evidentemente tienen esa categoría de condición jurídica, pero hay otros hechos que no van a tener ningún punto de valoración en el ámbito jurídico. Y por eso es que resulta ser esencial categorizar estos elementos. ¿Correcto? Y comencemos a detallar a grosso modo los ejemplos para no confundir cuando ya vayamos a detallar punto por punto. Hecho jurídico. Fíjense, es el evento natural o humano que puede producir efecto jurídico. ¿Correcto? Pero un momento, siempre y cuando la ley lo establezca. ¿Qué significa esto, señores? Que cuando nosotros comenzamos a evaluar esta referencia, estamos haciendo mención explícita a que estos elementos son totalmente diferentes. Vamos a ver un ratito, son totalmente diferentes a aquellos elementos que lo completan. En otras palabras, si la ley determina una característica o una condición, eso lo va a determinar por sí misma esa categoría, ¿correcto? Es la ley la que le va a asignar esos elementos. Por lo tanto, lo que esté fuera de la ley, ¿correcto? Lo que esté fuera de la ley va a ser categorizado bajo otra referencia. En otras palabras, esos serán solamente hechos, que no van a tener un valor legal, no van a tener un valor legal, pero sí evidentemente nos permiten, ¿qué cosa? Detallar algunas condiciones. ¿Correcto? Esas condiciones van a ser las diferencias entre hecho, lo que la ley determina como hecho jurídico, como acto jurídico, como negocio jurídico, y finalmente nuestra categorización. Acto jurídico. Fíjense, puede ser un hecho natural o un hecho humano, correcto, que produce efecto jurídico porque así lo dispone la ley. Pero doctor, es igualito el hecho jurídico. Ya vamos a ver un ratito, correcto. Y el negocio jurídico, ahí sí ya la característica. Esto solamente es hecho por humanos y con voluntad para generar ello. Ejemplo, ¿quién del público participante me puede comprar mi lapicero? Mi lapicero en el mercado, 2 soles, 1 sol. Pero si alguien dice, doctor, yo lo estimo a usted, ¿y por qué es usted?
yo se lo quiero comprar en 100 soles. ¿Correcto? En una condición de vinculación. Esa condición de vinculación es lo que permite desarrollar la diferencia del negocio jurídico, porque hay una condición que puede desarrollarse en lo económico, eventualmente en una característica que pueda ser superior a un simple acto, ¿correcto? Por lo tanto, vamos a diferenciar algunas características y condiciones. La primera de ellas, ahora sí, cada uno de los puntos va a ser desarrollado de forma independiente, ¿correcto? Luego van a tener las diapositivas, así que no hay ningún inconveniente. ¿Qué cosa es el hecho jurídico? Es el acontecimiento que impulsa la creación de la relación jurídica. En otras palabras, aún siendo ajeno a la voluntad humana, hay algo que lo categoriza, hay algo que lo vincula con un efecto, con una causa, con una referencia final. Va a tener efecto, ¿correcto? Su base es un hecho, un elemento que se da en la naturaleza, ¿correcto? Pero que tiene un valor legal. En otras palabras, no es que luego de que se produzca el hecho, evaluemos si tiene o no tiene valor legal. No, se evalúa antes, ¿correcto? Porque están dentro de una perspectiva de evento natural, pero con incidencia en lo legal, ¿correcto? Por lo tanto, podemos hacer diferenciaciones. Ejemplo, la lluvia no va a tener ningún elemento jurídico. Es un elemento natural y que no puede producir ninguna situación. Pero un momento podría generar, sí, exceso de lluvia, que es lo que genera desastre natural. Y para que tenga una característica que involucre la participación del Estado, se denomina desastre natural. Y eso inclusive puede estar regulado en la Constitución. Si no me creen, revisen el artículo 137 de la Constitución, que habla de los estados de emergencia. Uno de ellos es el estado de emergencia por desastre natural. Gran terremoto, gran inundación, desborde de río, eventualmente una situación de connotación muy elevada, ¿correcto? Por esas condiciones y características, normalmente los hechos jurídicos, ¿correcto?, están evaluados en normas. Esto es, preexistentes a cualquier situación, ya hay una norma que define, si ocurre esto, pasará ello. Si ocurre tal otra cosa, ocurrirá una consecuencia legal. Por lo tanto, esa perspectiva de evaluación jurídica evidentemente tiene una connotación, ¿correcto? Aquello que no tenga valor legal no va a tener incidencia en el ámbito jurídico, ¿correcto? No es lo mismo el nacimiento de un becerro en una granja que el nacimiento eventualmente de un búfalo salvaje en una zona de bosque. Totalmente distinto, ¿correcto? Fíjense que la ley ya garantiza algunas cosas. ¿Pero eso es algo natural? Sí, pero el nacimiento genera una condición. Por ejemplo, ese becerro en el nacimiento en una granja generará una propiedad a favor de quién? Del dueño de la granja, por accesión. ¿Correcto? El becerro que nazca de un búfalo salvaje no va a generar ningún tipo de condición. Estará bajo una condición totalmente ajena a una perspectiva jurídica. ¿Correcto? Por lo tanto, eso que nos permite indicar que estamos ante acontecimientos independientes de la voluntad humana, pero pueden producir efectos jurídicos. ¿Qué sucede si es que yo compro, por ejemplo, y eso ha sucedido muchísimo, al menos en zonas urbanas, compro dos periquitos, 10, 15, 20, 30 años, nunca tienen cría? ¿No se han dado cuenta de eso? Cuando lo normal es decir, ya yo voy a comprar dos pajaritos para tener crías. Y los periquitos nunca tienen crías. ¿Y saben por qué? Porque a veces los periquitos, los dos son machitos, o los dos son hembritas. Y nadie se dio cuenta. Eso no genera, pues, efecto jurídico. Pero fíjense si por esas casualidades del destino compraron dos pollitos, cambiaron con tu botella, correcto, en tu triciclo. Esos dos pollitos los vas criando, y dices, ya, van a hacer caldo de gallina en un futuro, los voy a criar.
¿correcto? 4 meses, hijo era gallo y gallina. Y entre los dos, de repente, en una de esas, ¡fua!, la gallina comienza a empollar y comienza a dar huevitos y que está pues anidando. Y nacen pollitos. La consecuencia jurídica es totalmente distinta, si se dan cuenta. ¿Correcto? Y eso proviene de hechos naturales. Y nosotros tenemos que evaluarlos en esa perspectiva. ¿Correcto? Muy bien. Pero para poder evaluarlo, ya tomando en cuenta una valoración jurídica, uno de los grandes civilistas de los últimos años, Miguel Reale, correcto, el autor de la teoría tridimensional del derecho, nos explica, el derecho surge de un hecho, ¿correcto? El derecho evalúa la realidad, evalúa lo que es positivo, lo que es negativo, evalúa lo que sí es válido, lo que no es válido. El derecho es una función de poder, el derecho se construye y el derecho no es igual entre lo que sucedía, por ejemplo, en 1983, 1823, a lo que sucedió en 1993. El concepto, por ejemplo, de ciudadanía cambió. En 1823, ciudadanos, ¿quiénes eran? Varones, con profesión, con patrimonio y sin condena. Hoy por hoy, ¿quiénes son? Ciudadanos conforme a nuestra Constitución. Son personas que desarrollan, ¿qué cosa? Un criterio totalmente distinto para efectos de regular otra condición y otra característica. Fíjense cómo evolucionó. Hoy por hoy ciudadano es una persona militar, una mujer, una persona inclusive migrante que se inscribe en nuestro padrón electoral. En 1823 el concepto de ciudadanía era totalmente distinto. ¿Correcto? Entonces, por eso es que Miguel Reale dice, el derecho es el que se va originando producto de la evaluación de los hechos, ¿correcto? Por lo tanto, tiene que haber un valor legal. Ese valor legal es el que nosotros comenzamos a considerar acá. Los elementos que se van desprendiendo se necesita evaluar en función de la valoración que se da. ¿Correcto? Esto es absolutamente referencial. ¿Por qué? Porque no todas las sociedades van a asignar el mismo valor a determinadas, ¿qué cosa? A determinadas situaciones. Las condiciones, las características que vaya a asignar una sociedad van a diferir de sociedad en sociedad y de régimen político en régimen político. ¿Correcto? Por lo tanto, véase, no necesariamente tenemos que reducir a algo tan simple. Tenemos que evaluar los hechos porque finalmente hay una inmensa connotación valorativa. ¿Correcto? Por ejemplo, hoy por hoy, en el ámbito del derecho penal, lo que identifica un delito de una falta es un patrón económico o un factor de violencia extrema. ¿Correcto? ¿De qué me sirve, por ejemplo, si una persona mata a una persona por robarle su lapicero pensando que era un lapicero de oro y en realidad es un lapicero de metal? Y lo mató. La connotación va a cambiar, ¿correcto? Por eso es que es muy significativo entender cómo es que el derecho va a asignar determinados valores. Y para ello ya nos centramos en lo que sí tiene jurídicamente mayor relevancia. ¿Qué cosa es? La valoración del acto jurídico, como punto intermedio entre lo que es un hecho y es un negocio jurídico. Y vamos a tener a tres autores principales, ¿correcto? Eneserus va a detallar históricamente una condición muy particular. El acto jurídico es la realización querida o al menos previsible de un resultado exterior. En otras palabras, yo como humano, como persona, planteé, ejecuté, desarrollé, hice, actué, negocié, manipulé, establecí, etc. Pero hay algo que quiso ser desarrollado. Por lo tanto, hay un acto jurídico porque evidentemente hay una voluntad de por medio. ¿Cuál es esa voluntad? La que yo quise crear, ¿correcto? La que yo quise crear. Por ello, Carneluti
establece una condición muy particular, ¿correcto? Y dice, fíjense, el concepto jurídico es naturalmente en comparación con el hecho, un concepto de especie. El hecho engloba al acto, ¿correcto? Por eso que normalmente se habla de que el acto jurídico tiene una condición que va a detallar su nivel de eficacia. ¿Por qué? Porque se tiene que evaluar. Yo puedo querer, ¿correcto? Yo puedo querer ejecutar algo, pero si no lo alcanzo, no va a tener efecto jurídico, ¿correcto? Una cosa es el querer y la otra cosa es el hacer. Por ejemplo, yo quería matricularme en el curso de Udiápolis para el 1 de marzo, ¿correcto? Las inscripciones vencían el 28 de febrero. Estamos literalmente a poco de finalizar el día. Pasó el día, si ya se venció la posibilidad de inscribirme, yo no pude ejecutar ese acto jurídico. Lo que quise plantear no se logró materializar. Por lo tanto, es muy importante detallar estas referencias. Por ello es que Messineo detalla que el acto jurídico es un acto humano consciente y voluntariamente. Ojo, no significa que yo involuntariamente no pueda ejecutar un acto jurídico. Claro que sí. Involuntariamente puedo generar un acto jurídico. ¿Correcto? Ejemplo, estoy en una ventana en un edificio de 10 pisos y yo tiro mi libro por la ventana. Si mi libro cae en la cabeza de una persona, probablemente hasta la mate por la distancia y por el peso, ¿correcto? Del libro en la caída, y puedo ser responsable. Es un acto jurídico, ¿correcto? Claro, atenuado, negligencia, pero igual seré responsable. Por ello es que es muy importante detallar el valor del resultado. ¿Por qué? Para poder diferenciarlo de si es un hecho o es un acto jurídico. ¿En función a qué? Algunas características, ¿correcto? Hay condiciones que tienen que ser establecidas en función de su determinación. Por lo tanto, van a haber actos jurídicos en función de la participación de personas. Actos jurídicos unilaterales, actos jurídicos bilaterales. ¿Correcto? Por ejemplo, un acto jurídico unilateral. Mi querido Reader, a partir de mañana yo soy propietario de Udiápolis. ¿Ustedes creen que Udiápolis va a decir, ya aceptamos? Ese es un acto jurídico unilateral, ¿correcto? No hay la posibilidad. Eventualmente yo podría establecer un acto jurídico bilateral. Por ejemplo, a partir de mañana, Reader, ¿correcto? Solamente vamos a pactar clases los lunes, 10 de la noche. Es más, pueden haber actos jurídicos entre varias personas, ¿correcto? Por ejemplo, Reader, mira, sabes que yo tengo 2 colegas que son muy importantes en el ámbito del derecho, por ejemplo, laboral, y que quieren dictar contigo. Y los 3 vamos a organizar un curso y por favor organicemos con Udiápolis el taller. Es un acto jurídico trilateral e inclusive multilateral, ¿correcto? Pero fíjense cómo es que la valoración de estos actos jurídicos, en ninguno de ellos hay una situación discrecional sujeta a una situación eventual de parte de la naturaleza. No, hay una condición voluntaria, hay una capacidad. Por ello es que luego vamos a darnos cuenta del por qué la capacidad es importante. En segundo lugar, en función de la condición de una persona, o si está vivo o si está muerto. Actos jurídicos intervivos. Reader, mañana te vendo 10 de mis últimos libros a precio costo. Somos intervivos. Actos jurídicos mortis causa. Yo voy a una notaría y genero un testamento a favor de mis hijas. ¿Cuándo va a valer? Cuando yo ya no esté vivo. Porque yo expresamente, estando vivo, calculé, planifiqué, planeé que al morir, recién ese acto jurídico vivo va a tener valor cuando yo muera. ¿Correcto? Mortis causa.
¿Podría tener una condición, por ejemplo, expectaticia? Sí. Ejemplo, estando vivos. Mis queridos amigos, ustedes ya son 505. Correcto, ya vamos 505 personas. Muy bien. De los 505, yo me comprometo. Si Perú llega al Mundial, yo mismo les compro, ¿qué cosa? Un pasaje para ir hasta Qatar. Pero está sujeto a ¿qué cosa? Está sujeto a la posibilidad de clasificar. Si no hay esa condición, así yo tenga el dinero en mano, ese dinero regresa. ¿Correcto? Entonces, fíjense que es posible plantear. Ejemplo, es posible inclusive de planificar una situación condicional. Ejemplo, si es que mi hija tiene mellizos, a mis nietos mellizos les otorgaré, les compraré un departamento. Y todavía no han nacido. Es más, mis hijas son todavía chiquitas. Pero yo puedo establecer a futuro. ¿Correcto? Entonces, ahí te vas dando cuenta que tu voluntad y tu capacidad siempre tienen que ir a la par para efectos de fijar el alcance, el contenido de estos actos. 3, en función de su condición económica, que es lo más significativo. Literalmente esta es la parte en la que tiene mayor connotación, porque si estuviéramos hablando de situaciones absolutamente sin contenido jurídico formal, no habría necesidad. Mis queridos amigos, vamos a establecer un contrato. Si ustedes mañana respiran, yo mañana les dejo un sol a cada uno. A ver, dejen de respirar. No se va a dar. Correcto. Entonces, pueden establecerse normalmente actos jurídicos onerosos o lucrativos en función de los objetivos. Por ejemplo, yo, Pepe, Lucho, creamos una empresa. ¿Para qué creamos una empresa? Hay un evidente objetivo económico, lucrativo. ¿Cuándo han visto una persona jurídica que no sea creada para ganar en un negocio? Las fundaciones inclusive no ganan, pero tienen un objetivo. ¿Cuál es su objetivo? Su objetivo social. Y ahí, aunque pierdan económicamente, se sostienen porque saben cómo sobrellevar su propia contabilidad. Entonces, vean que en estas condiciones y en estas características tenemos que tener otras aptitudes como para poder evaluarla, ¿correcto? Porque evidentemente no todo va a tener la misma perspectiva. Ejemplo, miren, ¿qué hubiera pasado si nosotros hemos pactado un contrato para yo darles una charla y lo hubiéramos puesto en rublos? 1000 rublos la clase. Hoy por hoy el rublo ya no vale nada por la invasión de Rusia a Ucrania, ¿correcto? Pero ¿qué hubiera pasado si hubiéramos fijado un Bitcoin? Ayer el Bitcoin costaba 12,000 soles. Hoy hubiera costado 18,000. Entonces, la connotación es muy especial, muy diferente. Por eso es que, por regla general, ¿qué es lo que se busca establecer en negocios con un mayor sustento? Monedas extranjeras, por su estabilidad. Por ejemplo, la mayoría de los créditos inmobiliarios son en dólares. Te cobran en soles, pero se establecen en dólares. ¿Por qué? Porque en el tiempo las eventuales variaciones para arriba o para abajo no van a afectar el negocio. Si se hacen en soles, la volatilidad podría ser diferente. No, pero doctor, durante 30 años hemos tenido el mismo patrón. Sí, pero igual sigue siendo inestable, porque tú haces solamente un cálculo de 40 años. El dólar tiene una estabilidad de casi ya de 100 años. Ahí está la diferencia. No, pero de repente en 3 años ya sea el yen. No, pero ese es otro factor. Ese es otro factor. Entonces va a depender de muchas cosas, por eso es que la parte económica siempre tiene un elemento, un tamiz muy especial, muy particular. Muy bien. Y finalmente, en esta diapositiva, en función de la relación con un objeto bien, yo puedo hacer actos jurídicos de enajenación o de adquisición. Es más, yo puedo destruir
Tengo mi libro. ¿Soy responsable de qué? De dañar mis propios bienes. Perfecto, no hay problema. Pero un momento, ¿yo puedo destruir mi propio patrimonio? Sí, señor, se puede destruir su patrimonio. Eso se llama dilapidación. Pero si yo estoy casado, ese acto de dilapidación va a generar un acto jurídico que va a ser calificado. ¿Y qué es lo que se llama considerar? Pródigo. Y el pródigo puede estar sujeto a una condición de inimputabilidad. Por lo tanto, a mí me pueden declarar interdicto. Es más, me pueden declarar persona que no tiene la capacidad suficiente para manejar su patrimonio. Es más, mi esposa puede declarar nulos los actos que yo haga de disposición del patrimonio de la sociedad nacional. Entonces, miren cómo es que eventualmente las características, la naturaleza jurídica de un acto ejecutado con voluntad, con racionalidad, en forma genérica, porque luego se pueden anular, correcto, necesitan ser detallados objetivamente. Y eso nos permite evaluar las últimas tres características. En función de su formalidad, actos jurídicos solemnes, actos jurídicos no solemnes. Por ejemplo, mis queridos amigos, ustedes han visto en algún momento que yo y Uriápolis firmamos algún tipo de contrato en función de una notaría para efectos que yo diera la clase. No. Normalmente nuestros contratos son, ¿qué cosa? Verbales, y ni siquiera son establecidos a nivel, ¿qué cosa? De anotación en un WhatsApp. Y eso es lo que suele pasar. Yo le pregunto, por ejemplo, a cualquiera de los participantes, a ver, mi querido doctor Reiber Cabero, consulta, ¿usted alguna vez ha subido a un micro para ir de un distrito a otro distrito y le ha dicho al cobrador, oiga, me está cobrando el pasaje, ¿dónde está el contrato que he firmado yo para que me cobre el pasaje? ¿Alguna vez ha planteado eso? No, sí o no. Porque es irrelevante, es como ir a comprar pan y decirle, ¿sabes qué? Yo quiero un contrato. No es lo mismo comprar pan que comprar un carro. No es lo mismo comprar pan que comprar un pasaje aéreo para irte de repente a la China, ¿correcto? Tienes que tomar en cuenta las condiciones. Hay actos ordinarios que no requieren ningún tipo de solemnidad. Me voy a una tienda y quiero comprar un helado. No va a haber absolutamente nada. Es más, el peruano, y esto lo digo como latinoamericano, el peruano ya desarrolla hasta contratos sin la necesidad de hablar, con solo mirar. Agarra y señala, ¿no? El helado que te había conseguido. ¿Cuánto? Y te dicen 5. Pagas. Entonces, ahí nos damos cuenta que lo cotidiano, lo ordinario, también puede ser especificado, pero también en algunas cosas tiene que ser solemne, ¿correcto? No es lo mismo, por ejemplo, comprar una máquina que tiene un valor especial. Un niño puede comprar una bicicleta, un niño de 12 años puede comprar una bicicleta, pero un niño de 12 años no puede comprar una moto. Por eso es que se necesitan algunas condiciones, ¿correcto? Y eso también tiene mucho que ver con ya sería el sexto elemento. En cuanto a las condiciones que puede generar, conmutativos o aleatorios, ¿correcto? Por ejemplo, cuántos de nosotros habrá comprado su par de cuyes para cocinarlos el fin de semana? Y los compró el lunes. Y el día jueves ya no hay 2 cuycitos, hay 4. ¿Han tenido o no han tenido ese tipo de situaciones? De hecho que sí. No, sí, pasa. Cómprate un cuy gordo y vas a pensar que no está bien gordito, está preñado. Ahí te das cuenta que eso es absolutamente aleatorio. Porque quien te vendió tampoco se dio cuenta. ¿Correcto? Entonces, ahí te das cuenta que pueden haber actos jurídicos aleatorios, ¿correcto? Que pueden beneficiar, que pueden ser perjudiciales, como también comunicativos. Y eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con un concepto muy significativo que se llama sinalagma. ¿Qué significa sinalagma y qué significa contrato? El contrato está establecido entre partes iguales, ¿correcto? Ejemplo, yo y el señor Pepe Lucho hacemos una transacción por mi lapicero.
Me da 2 soles, yo le doy mi lapicero. ¿Proporcionalidad? Claro que sí. ¿Correcto? Todas las condiciones, literalmente, muy sencillas. Pero recuérdese que en este contexto también puede haber otro tipo de referencias. Unas referencias mucho más significativas. Por ejemplo, no es lo mismo vender un libro que vender un libro del autor autografiado. Cambia, ¿correcto? No es lo mismo vender, por ejemplo, un trofeo que te lo compras en cualquier tienda que el último trofeo del campeonato peruano. Hay valores. Por eso es que se tiene que tomar en cuenta el contexto de lo conmutativo, lo aleatorio, y además el contexto del sinalagma. ¿Por qué? Porque les estaba indicando, contratos entre partes iguales, pero el sinalagma no es lo mismo. ¿Cuántos de ustedes, a ver señores, si son casi 500 personas, cuántos de ustedes ha establecido con Telefónica, con Claro, con cualquier empresa de telefonía, el tipo de contrato, la prestación, el monto y la calidad de servicio que quieren tener? Y Telefónica o Claro les han dicho, ya, correcto, yo acepto lo que tú quieras. ¿Alguno de ustedes ha tenido esa opción? Ninguno, ¿sí o no? A lo mucho van a la tienda y establecen, ya, yo quiero pagar tanto, y ya está absolutamente predeterminado. Tu capacidad de negociar no existe. Es un contrato más. Ahí te das cuenta que el sinalagma es cuando tú como consumidor eres chiquitito y el que te ofrece es literalmente tan grande que no existe una proporcionalidad. Pero esa proporcionalidad tú la asumes correcta porque tú dices, efectivamente, estoy pagando poco, el servicio que me van a dar es limitado. Pero si tú fueras otro cliente, fíjate, si fueras el Estado y dices, voy a comprar 5,000 teléfonos para mi personal, ¿tú crees que, Claro, Telefónica, cualquier empresa de telecomunicaciones, te va a vender el minuto de servicio como quiere? ¿O te va a establecer una tarifa totalmente diferente porque tiene 5,000 clientes? ¿Te va a establecer algo favorable para ti, sí o no? Ahí te das cuenta que el poder de negociación te permite decir contrato entre partes iguales. Sin alagma, cuando hay una diferenciación. Eso es evidentemente una valoración muy significativa que nos va a permitir llegar a la última valoración, que genera 4 características en función a la naturaleza jurídica. Actos jurídicos constitutivos, modificativos, originales o eventualmente que generan alguna condición, extintivos, impeditivos, ¿correcto? Te casas con esa persona tóxica, tú siendo mi hijo, mi hija, olvídate, ya no tienes, ¿qué cosa? La casa que te prometí que era de tu abuela, pues la voy a vender. Pero papá, yo quiero casarme porque es el amor de mi vida. Me importa un pepino ese borracho o esa borracha. Ahí te das cuenta que puedes establecer algunas condiciones y no te pueden decir, voy a anularlo. Ah, perfecto, anula esa disposición de bien. ¿Cuál es la característica para anularlo? No, es que es nulo porque esa casa era mía. ¿Cómo así? Es que es de mi abuelita. Sí, pero yo soy el hijo. Y el hijo excluye al nieto o a la nieta. No, pero tú vas a venderlo y no me vas a dejar nada. ¿Y tengo que dejarte algo? No tengo que dejarte algo. Entonces, esos elementos permiten configurar algunas condiciones y por eso va a ser esencial explicar 3 características elementales. Todo acto jurídico tiene que tener elementos esenciales, imprescindibles para que tenga efecto legal. Tiene que tener elementos naturales para que produzcan efecto. Tiene que tener elementos accidentales. Esto va a depender, correcto, de las características de lo que tú quieras ejecutar, porque pueden beneficiar o pueden perjudicar la voluntad de las partes. ¿Correcto? Por ejemplo, ¿ustedes creen que personas que están en una zona de guerra pueden vender a precio de mercado su propiedad? No. Es más, si ocurre
una invasión, probablemente hasta lo pierdan todo. Entonces, eso va a ser significativo para ahora sí analizar los elementos esenciales. Son 4 elementos esenciales, ¿correcto? Primero, plena capacidad de ejercicio. Las personas no pueden ejecutar actos jurídicos si no son conscientes, si no tienen la voluntad o no tienen la capacidad como para ejecutar un acto jurídico. Así de simple, así de referencial, así de directo, ¿correcto? En otras palabras, una menor de edad no puede casarse. ¿Por qué no puede casarse? Porque le van a pedir tu autonomía, tiene que ser mayor de edad. Pero un momento, yo trabajo, vivo sola. Entonces pide primero declararte emancipada y te casarás. No, pero mis padres están de acuerdo. Ah, si están de acuerdo, autorización del padre, para que ahí recién tengas capacidad. ¿Correcto? Pero ahora, desde el 2018, si tú eres mamá o eres papá y eres menor de edad, ya puedes tener plena capacidad de ejercicio. Por eso es que si tú eres un chico o una chica que se dedica al ilícito, a la ilícita actividad del robo, aún teniendo 17 años, si tú has inscrito a tu hijo, ya te van a juzgar como adulto. Entonces, tienes que tomar en cuenta que tu responsabilidad no está sujeta a lo que tú quieras. Para algunos casos sí, para otros casos no. Es general. Por ello, la plena capacidad de ejercicios hoy por hoy se tiene que evaluar en 2 niveles especiales: los niños y adolescentes y las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque recuerden que las personas con discapacidad hoy por hoy no han perdido su voluntad ni su capacidad de ejercicio. Lo que sucede es que tienen que ejecutarlas con la intervención de ayudas. ¿Por qué? Porque su propia dignidad no puede verse limitada. Por lo tanto, para ejecutar alguna capacidad o alguna acción que pudiera generar un acto jurídico, evidentemente necesita fortalecer esa condición que podría ser limitada para él por su condición. ¿Los niños y adolescentes también podrían tener esa capacidad? Sí. Por ejemplo, en el acto de disposición de bienes, cuando son los titulares del derecho, inclusive contra los padres. ¿Correcto? Por ejemplo, han heredado porque el abuelo ha fallecido y el patrimonio se les ha dejado a los nietos, una parte, evidentemente porque son herederos, ¿qué cosa? No forzosos. Los forzosos son los hijos. Entonces, en este tipo de situaciones, recuérdese que esto ha cambiado mucho en los últimos 4 años. Objeto física y jurídicamente posible. Mis queridos amigos, vamos a hacer como Ferran. Al que me traiga un unicornio, le pago una maestría en Harvard. Pues tráigame un unicornio. ¿Quién va a poder? Eso no es ni física ni jurídicamente posible. ¿Correcto? Entonces, hay que tener en cuenta el sentido de la actividad, que tiene que tener una connotación lícita y que se va a desarrollar en función a 2 variables finales: el fin lícito y conforme a lo establecido en la ley. ¿Correcto? Por ejemplo, yo le digo a mi novia, nos vamos a casar a la luz de las estrellas en un compromiso verbal solemne entre tú y yo, y de testigo será la naturaleza. ¿Qué me va a decir? Mira, yo también sé de acto jurídico y esa vaina no tiene efecto. ¿No? Eso podrá ser, ¿qué cosa? Informal. Pero yo quiero algo solemne, así que nos vamos a cualquier municipalidad y ahí nos casamos. ¿Te parece? Entonces, ahí se dan cuenta que eventualmente hay algunas condiciones que van a tener características y connotación. Por ejemplo, yo puedo vender droga y la mayoría podrá decir no. Bueno, yo le puedo decir sí. Yo puedo vender drogas si es que tengo una, ¿qué cosa? Una industria que se dedica a las drogas medicinales. ¿Correcto? Y puedo trasladarlas, puedo transportarlas, puedo venderlas. Y recuerde, inclusive ni siquiera necesito vender drogas directamente. Puedo vender algo peor, puedo vender azúcar, que hace más daño. ¿Ah? Y eso es considerado lícito.
¿correcto? ¿Qué más puedo tener una dulcería para matar gente de diabetes? Y eso seguirá siendo ilícito. Pero fíjense entonces que la ley no es que busque detalles tan particulares, lo que busca es la dinamicidad de las relaciones interpersonales. Por eso es que algunas cosas van a tener un mayor nivel de objetividad, un mayor nivel de evaluación, y otras no van a tener tantas condiciones como para que puedan celebrarse algunas condiciones. Por ejemplo, vender un lapicero no va a tener el mismo valor que vender, por ejemplo, un carro. Hoy por hoy, si usted quiere vender un carro, necesariamente tiene que ir, ¿qué cosa? A una notaría y tiene que hacer un trámite en la SUNARP. Antes eso no era necesario. Hoy sí. Es más, hoy ni siquiera puede pagarle en mano al propietario porque lo tiene que bancarizar. Entonces, hay condiciones. Si el notario te dice, ¿ya le pagó? Sí, sí, sí. Ah, perfecto, pásame el voucher. No, pero créame, me ha dado. Pásame el voucher. No, pero es que sí, sí, sí me ha pagado. Pásame el voucher. Ándate a otra notaría para que te crea que te ha pasado el voucher. Entonces, ya hay características totalmente especiales y que nos permite diferenciar. ¿Qué cosa es el negocio jurídico? Primera referencia significativa. En toda América Latina y en el contexto romano-germánico, Portugal, España, Francia, Italia, no existe ningún código civil que desarrolle qué significa negocio jurídico. ¿Correcto? Y les voy a mencionar una referencia. Quien malogró esta condición de acto jurídico, negocio jurídico, han sido los alemanes. Porque nosotros desarrollamos una filosofía jurídica proveniente de Francia del siglo XIX. ¿Ya? Pero como últimamente la globalización ha generado mucha perspectiva de interpretación de diferentes latitudes, los alemanes, que suelen tener una perspectiva mucho más compleja de la realidad, dijeron, no, 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 hay que diferenciar. Una cosa es acto jurídico y otra cosa es negocio jurídico. Ahí nos complicaron la vida. ¿Correcto? Pero esa categorización es buena, sí, sí es buena. ¿Correcto? Sí, sí es buena. Porque los alemanes, a la misma vez de complicarse la vida, son también muy lógicos. Y tiene pues un sentido, ¿correcto? Por eso es que si ustedes se matan buscando en qué artículo, en qué norma, en qué ley o en qué código civil en el sistema romano-germánico canónico francés está establecido el negocio jurídico, no lo van a encontrar. Así de simple, no lo van a encontrar. Por lo tanto, hay dos grandes autores latinoamericanos, ambos mexicanos, que desarrollan estos conceptos. ¿Por qué yo no utilizo los peruanos? Porque ningún jurista peruano ha desarrollado una teoría autónoma. Normalmente siempre hemos citado a otros. Por eso es que no suelo utilizarlos, ¿correcto? No es que estén mal, lo que sucede es que la teoría es tan uniforme que, bueno, tendrías que crear algo tan, tan, tan diferente para poder ser citado. Pero en realidad casi todos están de acuerdo en la misma definición. Por lo tanto, por eso no es necesario citar peruano. ¿Qué es lo que dice, por ejemplo, Alejandro Domínguez? Aquel acto en que su autor, con libertad de actuación como reflejo de su autonomía, puede modificar una u otras consecuencias, por ejemplo, imponiendo modalidades. En otras palabras, ese acto jurídico tiene características mucho más particulares. Ojo, no es un simple acto jurídico, es un acto al cual le ha dotado de determinadas condiciones y capacidades, que es lo mismo que hace Rafael de Pina, ¿correcto? Cuando desarrolla y dice que la situación jurídica que el derecho valora como creada y reglamentada por la voluntad declarada de la persona. En otras palabras, hay una condición volitiva que establece esa referencia para crear algo. Y por eso es que va a ser útil desarrollar conceptos, diferenciar conceptos. Y ahí sí vamos a citar a Juan Espinosa, que es un jurista peruano, ¿correcto? Porque él hace esta diferenciación y evidentemente lo hace muy bien porque no hay incongruencia en la doctrina. Acto y negocio jurídico. Acto y negocio son especies del género hecho.
Eso que indicamos en cuadraditos, ¿correcto? Es eso. El negocio es una subespecie del acto jurídico. El acto jurídico se materializa a través de la manifestación de voluntad. El negocio, ya se me faltó la S, la C, el negocio a través de la declaración de voluntad. ¿Correcto? Fíjense que una cosa es la manifestación, que puede ser no verbal, que eventualmente puede ser, ¿qué cosa? Oral, y otra cosa es la declaración de voluntad, donde hay un elemento mucho más rígido y mucho más, ojo, objetivo. El acto jurídico, por lo tanto, puede ser de diferentes condiciones, de diferentes características, y acá nos vamos a dar cuenta cómo es que comenzamos a evaluar las distinciones. Vamos a evaluar la teoría francesa, que habla de hecho jurídico y que lo diferencia en hecho jurídico y acto jurídico, y fíjense cómo se evalúan los hechos naturales, los hechos del hombre, los involuntarios, los voluntarios, los unilaterales, los plurilaterales. Esto es lo que nosotros teníamos hasta 1900. Lizardo Taboada, a través de un posgrado en Europa, él escuchó a los alemanes y él es el primer peruano que trajo el tema del negocio jurídico e hizo un libro sobre el tema, ¿correcto? Pero el negocio jurídico está vinculado a la parte comercial, al derecho civil comercial, no tanto al derecho civil puro, porque el derecho civil puro evalúa intereses, evalúa derechos, evalúa voluntades de las personas. Lo que implica negocio y evidentemente tiene otra connotación. Por eso es que ahí se hace la diferenciación con la teoría alemana del negocio jurídico. Y ahí te das cuenta que tienes nuevamente los tres: hecho, acto y negocio jurídicos. Y los negocios jurídicos ya los vincula específicamente al concepto de contrato. ¿Por qué? Porque no existe ningún contrato surgido de la nada. En un contrato ya hay una voluntad. Así sea, no declarativa, así sea informal, así sea consensuada, porque acuérdate que en el ámbito del derecho la costumbre genera tradición y la tradición tiene un valor y la costumbre tiene una referencialidad legal, ¿correcto? Por ejemplo, tú subes al micro 2 cuadras, 3 cuadras, será pago de China, ¿correcto? Es cierto, ahora ya no te quieren cobrar China porque la China murió, la pandemia la mató, pero igual tú dices, son 3 cuadras, como que tiene cierto margen de negociación. Ese es un negocio, ¿correcto? Ahí te das cuenta entonces que esa diferenciación sí resulta útil, ¿correcto? Y resulta útil porque recuerden que todo hecho humano puede generar un acto jurídico o un negocio jurídico. Yo ahorita estoy generando acto jurídico. ¿Cuál? Declarar ante ustedes. Pero con ninguno de ustedes he generado un negocio, ¿correcto? A ver, ahí, Marlon, con todo gusto, por favor. Sí, sí. Doctor Marlon, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Qué gusto saludarlo. ¿Está activo su audio? Sí, doctor, ¿qué tal? Quería hacerle una consulta. No sé si me escucha. ¿Se me puede escuchar? Sí. Ok. Ok, doctor. Entonces, por ejemplo, en esos contratos que hacen, ¿no? Las empresas como Movistar, claro, ¿no? De telefonía, en lo que ya, digamos, te ofrecen un plan, ¿no? Y en donde no hay tanto el margen, como usted dice, justamente de negociación, ¿no? Porque son ya ciertas gigas que te dan, ¿no? Internet, ciertos minutos para llamar bueno, a celulares o a fijos. En ese caso, cuando no hay tanto margen, sería más que todo un acto jurídico, ¿verdad? No, negocio. Un negocio. Claro, porque tiene una connotación muy delimitada por las dos partes. Es cierto, uno no tiene la capacidad de negociar, pero yo te pregunto, a ver, disculpa lo indiscreto, ¿hace cuánto que has ido a comer pollo a la brasa? Será hace 2 semanas. Ya. ¿Tú has podido decidir el precio de ese pollo a la brasa? Mm, no. Mm, ¿Tú te has opuesto al precio de ese pollo a la brasa? no, tampoco era lo que me quedaba, ¿no? Ahí te das cuenta
que el hecho que tú no puedes negociar no significa que tú has hecho un acto jurídico, tú has hecho un negocio jurídico, porque tú has aceptado esas condiciones. ¿Correcto? Ah, ya. Tú Ah, has ya, tenido doctor. esa voluntad, has tenido esa condición. ¿Correcto? Ahí te das cuenta de la gran diferencia. Por ejemplo, si tú ingresaste a la pollería y la pollería decía, voy a premiar porque es mi aniversario a mi cliente número 100 de la noche, y tú casualidad del destino llegaste a hacer el 100. Ese es un acto jurídico. Tú no has tenido voluntad, llegaste, se te dio la oportunidad. ¿Correcto? Ahí tienes la diferencia entre acto y negocio. Pero el negocio es cuando los dos tienen la capacidad para definir algo mucho más puntual. ¿Correcto? Tú a lo máximo has tenido la oportunidad de decir pecho o pierna. ¿Sí o no? Papas fritas o papa natural. Ensalada fría o ensalada caliente. Pero fíjate que tu margen de negociación ni siquiera lo has cuestionado. Pero tú estás contento de haber ido a esa pollería porque querías tu pollito. ¿Correcto? Y es exactamente lo mismo. Tú has querido ese negocio. Tú lo único que has hecho es pactar. Pero tu nivel de negociación es mínimo. Sí, pero es positivo para lo que tú querías. ¿Correcto? Sí, doctor Gerson. Hay personas que no Doctor valoran. Gerson, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Doctor, disculpe la molestia. Yo tengo entendido que, como usted mismo lo ha dicho, un negocio jurídico es cuando la otra parte es la que acepta y no propone, como se le dice, condiciones a la persona que va a ofrecer. Pero es para mí, a criterio personal, no veo o no siento la diferencia con un contrato de adhesión. Por ejemplo, cuando uno va a sacar una tarjeta de crédito, tú vas al banco y está estipulado. Entonces, tengo entendido que los contratos de adhesión, pues simplemente son contratos masivos en los cuales no se permite que haya una negociación porque sería inviable de que cada persona pueda negociar sus propias cláusulas. Pero un contrato en un negocio jurídico, como usted mismo lo ha plasmado, en el caso de que una persona va a una pollería, yo lo siento más como un contrato de adhesión, porque tú te adhieres, más no como un negocio jurídico, al menos que yo no vea todavía la diferencia. Disculpe, doctor, la No hay molestia. problema, no hay problema. Pero es una pregunta muy interesante. Pero fíjate que los niveles son distintos. Acuérdate que dijimos al inicio de nuestra clase que cuando hablamos de hecho, de acto y de negocio jurídico es lo más básico. ¿Correcto? Es lo más básico, es la piedra angular. Es de donde se sustenta literalmente el mundo jurídico. La pata 1 es el hecho jurídico, la pata 2 es el acto jurídico y la pata 3 es el negocio, que evidentemente tiene un factor económico significativo. Y los tres son los que sostienen todo el universo jurídico. ¿Correcto? Pero fíjate lo que dice el Código Civil. El acto jurídico es preexistente a los contratos. Y fíjate lo que dice en esta diapositiva, siguiendo la lógica francesa que nosotros hemos desarrollado en nuestro Código Civil. De los negocios jurídicos es que se desarrollan los contratos. Los contratos, según nuestro Código Civil, son obligaciones. ¿Correcto? Fuentes de las obligaciones y tipos de contratos. Que así está regulado en nuestro Código Civil. Entonces, no es que tú estés equivocado, lo que sucede es que los contratos de adhesión es, como decir, es el nieto de un negocio jurídico. Y el negocio jurídico respecto al hecho jurídico es de nieto a abuelo. En otras palabras, el hecho jurídico vendría a ser el tatarabuelo del contrato de adhesión, para que veas el orden. ¿Correcto, Doc? ¿Mm? Entonces, esa diferenciación, espero que el doctor se haya quedado conforme con la explicación, no es que esté mal, lo que sucede es que luego del acto jurídico y negocio jurídico vienen ya los contratos, y hay unas subcategorías, y hay diferenciaciones, ¿correcto? Es más, pueden haber inclusive contratos que por su naturaleza tienen diferentes connotaciones, ¿correcto? Diferentes connotaciones. Pero
¿Por qué es importante llegar a esta categorización? Primero porque los hechos jurídicos, recuérdense, pueden ser lícitos como ilícitos, pueden ser morales como inmorales, ¿correcto? Pero los negocios jurídicos tienen que ser lícitos por sí mismos. Doctor, ¿y qué es lo que sucede cuando cometen delitos, cuando cometen actos que evidentemente están buscando perjudicar al Estado peruano, por ejemplo? Ejemplo, yo entro al Estado, soy ministro, ¿ya? Y contrato a mi compadre, y a mi compadre le voy a cobrar la mitad de su sueldo. Y esa mitad de su sueldo yo la pongo en un baño, en un water, ¿ya? En una bolsita, ¿ya? Ahí te das cuenta que entonces el contenido lícito es lo que determina su valor y su efecto, ¿correcto? ¿Podría yo eventualmente condicionar algunas referencias? Sí, pero recuérdese que al final de cuentas todo, literalmente en el ámbito jurídico, está basado y está regulado y está estipulado en función de su evaluación. Doctor, ¿y hay situaciones en las cuales se ejecuta un acto jurídico que evidentemente es negativo, es malo, es perjudicial, que sea positivo? De repente sí. Te doy un ejemplo. Un colaborador eficaz, con su propia voluntad, va al Ministerio Público y le dice, yo voy a delatar. Soy parte de la mancha que ha hecho delitos, pero yo voy a delatar. Ese acto de delatar es lícito, pero ese acto de delatar incluye la exposición de hechos ilícitos, ¿o no? Y ahí te das cuenta cómo se transforma el derecho para efectos de una utilidad mayor. Evidentemente estoy haciendo referencias a otra situación, a un ámbito penal, pero que en el ámbito civil evidentemente puede ser muy significativo. Por ejemplo, cuando declaro que efectivamente he hecho un contrato sumamente leonino. ¿Mm? Cuando yo estoy cobrando intereses sobre intereses. Entonces, ahí vienen las condiciones y características para decir eso es lícito. ¿Qué sucede si yo establezco un contrato lícito y digo, yo te voy a cobrar intereses, 10% anual, pero tú por día que no me pagues, te voy a cobrar 250% de intereses moratorios y compensatorios? El solo pasarme un día literalmente me va a generar el doble de deuda automáticamente. Entonces, ahí viene la regulación de las letras chiquitas en los contratos. Cuando te dicen, pero yo no pacté eso, y al final es, y efectivamente, tú, como no tenías mucha capacidad de negociación porque necesitabas el dinero, aceptaste esas condiciones. Correcto, pero recuérdese que todo al final de cuentas tiene que ser evaluado en función de la buena fe. La buena fe es lo principal que guía a cualquier persona a ejecutar un acto jurídico. Mis queridos amigos, tomando en cuenta la hora y la posibilidad de tomar preguntas, quedo sujeto a tu dirección, mi querido Rida. Muchísimas gracias. Doctor, como siempre, muy, bueno, brillante su exposición, ¿sí? En estos momentos, estimados doctores, por favor, sus íconos, ¿sí? De aplausos para el doctor, porque a esta hora ya casi la mayoría está descansando. Ahí está, muy bien, ya están ahí, doctor. Tenemos 26, 20, 34, 45. Tenemos muchos participantes que dicen excelente ponencia, la cual sí. Muy bien, doctor, le doy pase al doctor Franco. Doctor Franco, le habilito su audio y terminamos con el doctor Gerson, ¿sí? Los tres y la doctora Dina. Muy bien, gracias. Buenas noches, no sé si me escucha. Sí, claro. Buenas noches, doctor. Bueno, igual me sumo a lo que dijo el doctor. Excelente la disertación del día de hoy. Buenas noches, compañeros. Doctor, cuando hacemos mención a los elementos esenciales del acto jurídico, y bueno, he revisado un poquito lo que es el octavo pleno casatorio, donde se discute la manifestación de voluntad. Doctor, ¿la manifestación de voluntad como tal es un elemento esencial? Sí, sí. Pero recuerda que la manifestación de voluntad, según nuestro propio Código Civil, también te permite detallar que hay manifestaciones de voluntad que pueden ser implícitas. Ejemplo, mira,
Un acto de manifestación de voluntad implícito. Maestro, si tú estás conduciendo un carro, ruta de derecha a izquierda, y yo me subo, tú sabes que por ley todos los vehículos que hacen transporte público tienen su tarifario. ¿Correcto? Yo te puedo decir, al subir yo mismo al vehículo, hermano, te quiero pagar en empanadas. ¿Tú qué me vas a decir? Págame en soles, ¿sí o no? Págame en monedas. ¿Correcto? Yo te puedo decir, mira, ¿sabes qué? Te voy a dar una clase gratis en Nudiápolis. No, yo lo que quiero es que me pagues. Ahí te das cuenta que ese tipo de relación es cosa consensual. Por lo tanto, hay contratos en los que no se necesita ningún tipo de manifestación. ¿Por qué? Porque tú descubres que hay un hecho que lo está fundamentando. ¿Cuál? El que yo me subo al micro. Si yo me estoy subiendo al micro, estoy aceptando las condiciones. Y se acabó. No he dicho nada. Es más, me puedo bajar de tu vehículo y te he pagado y yo no he dicho nada. ¿Mm? Pero claro, tienes que ver las características de cada situación. Esa es la particularidad. En el ámbito del derecho, tienes lo general y tienes las situaciones especiales, que son las excepciones. Excelente, doctor. Doctora Dina, muy buenas noches. Doy pase a su audio y terminamos con el doctor Tiers. Doctora Dina, ¿está activo su audio nuevamente? Creo que no. Bueno, doy pase al doctor Gerson. Doctor Gerson, terminamos con usted. Buenas, disculpe, doctor. Había mencionado sobre la buena fe. Yo tengo entendido que la buena fe se presume, pero a veces tengo entendido que es un poco complicado porque, por ejemplo, demostrar o evidenciar la buena fe para criterio... Ah, muchas gracias, buena fe en los hechos. Está bien, doctor. Ese cómpratelo. ¿No? Lo que pasa es que, por ejemplo, tengo entendido que ya no hay buena fe cuando hay en caso de negligencia. No, 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 Entonces, no, no, no. Ojo, ojo. La buena fe sigue permaneciendo aún en situaciones de negligencia. Ejemplo, te doy un simple ejemplo. A ver, yo manejo un vehículo, correcto, yo manejo un vehículo y eventualmente tú subes. Tú estás confiando en mi pericia, correcto, y yo estoy entrando a una esquina con semáforo ámbar y viene un loco por el otro lado y nos choca. Yo mi buena fe en ningún momento la he relativizado. Yo no he querido hacerte daño, pero recuerda que mi buena fe llega a mi dominio. Las situaciones externas pueden adulterar mi buena fe, ¿correcto? Por ejemplo, mi buena fe en un sentido en el que sí puede ser totalmente cuestionado, es decir, imagínate, viene la señorita María y le dice a Pedro, Pedro, tú eres el padre de mi hijo. Y Pedro le dice, pero si nosotros nunca hemos intimado, ¿cómo voy a ser el padre de tu hijo? No, tú eres el padre. Y el otro por creencias y todo lo demás, sí, de repente, no, mira, que de repente hemos salido, hemos tomado y no me acuerdo, sí, creo que yo soy el papá de tu hijo, y firma. Pregunta, maestro, fíjate la cantidad de casaciones que hay sobre impugnación de paternidad. ¿En algún momento en esas sentencias de impugnación de paternidad has visto que la Corte Suprema evalúe la buena fe de la mamá que dijo era tuyo y el ADN demostró que no lo era? Te invito a que revises la casación 1622-2015 de Arequipa y te vas a dar cuenta que ahí la Corte Suprema le dice al demandante que demostró que no era el papá de la criatura, oye, si tú quieres que yo saque tu apellido del DNI del chico, tráeme al papá biológico. Oye, pero si a mí me han engañado, a mí me han hecho creer que era mío, ¿por qué yo tengo que traer al papá? Bueno, ese es tu tema, pues. Si tú quieres sacarlo, tráeme al papá. ¿Por qué no le preguntan a la mamá que es ella la que procreó con otro al hijo? No, es que la mamá no es la parte. No es quien quiere que saques el apellido. El que quiere que saque el apellido eres tú. Ahí te vas a dar cuenta que
evidentemente estamos en situaciones absolutamente negativas en la evaluación de la buena fe. La buena fe donde menos se evalúa es en el derecho de familia. Es que eso no es interés superior del niño. O me vas a decir que el niño no tiene derecho a conocer quién es su familia biológica. O me vas a decir que el derecho a la identidad no es un derecho humano, no es un derecho natural, no es un derecho fundamental, no es un derecho convencional, no es un derecho constitucional y cualquiera puede relativizarlo. ¿Mm?